El movimiento feminista tiene en Argentina muchos años, prácticamente desde la década del 60 y quizás aún antes. También hubo desde muy temprano un conflicto entre las mujeres feministas y su intervención en partidos políticos, sobre todo partidos políticos de izquierda, porque la izquierda en general no incluía ningún tipo de agenda de género, lo que hoy llamaríamos agenda de género, ningún tipo de reflexión antipatriarcal. Eran partidos anticapitalistas, pero no antipatriarcales. Incluso los varones de esos partidos hacían y siguen haciendo muchas veces uso de sus privilegios de género y se resisten a abandonar esas prerrogativas y esos privilegios. Así que durante sobre todo la resistencia de la dictadura entre el 76 y el 83, muchas mujeres tuvieron que optar entre su militancia feminista y su militancia política a través de los partidos. Y ese conflicto también ha quedado testimoniado en artículos sobre historia social argentina, y es interesante ver de qué manera cada mujer tomaba decisiones acerca de cómo expresar, representar y cómo aliarse para la intervención política, para los cambios políticos. Luego, llegada la dictadura, entre muchísimas expresiones del movimiento de mujeres, no solo las mujeres políticas y las mujeres feministas del movimiento social, sino mujeres sindicalistas, mujeres de distintos partidos, mujeres artistas, se armó un movimiento muy grande, un movimiento que se llamó multisectorial de mujeres. Desde allí se organizó el primer encuentro nacional de mujeres, que ahora se hace todos los años desde ese momento, desde 1986 fue el primero, creo. Sí, 1986 hasta la actualidad se viene haciendo un encuentro por año. En el primero éramos 1000 mujeres, actualmente hay unas 30.000 mujeres y se va haciendo en distintas provincias cada año y en distintas localidades. Es un movimiento, el encuentro nacional es autogestionado, no tiene ningún tipo de dirección política partidaria, ni tampoco tiene una gerencia por parte de ciertas mujeres, sino que en cada provincia asume la organización un grupo colectivo que se dedica a eso, que voluntariamente lo hace. Los temas son temas autogestionados. Realmente es un modelo de intervención muy original y muy intenso que tuvo su origen en esa multisectorial. También determinado tipo de proyectos que tenían que ver con las mujeres, proyectos a los que me referí, como primeras intervenciones a través de los cambios legislativos, la patria potestad compartida, el divorcio, la igualdad de los hijos ante la ley, que dan lugar después a el debate sobre la ley de cupo en el año 92, la intervención entonces de un mínimo de mujeres, un piso de un 30% de mujeres a través de esa ley de cupo. Ahora, el aspecto más interesante del feminismo es la demanda que le puede hacer a la vida política, tanto a los partidos como a la vida legislativa y también a la vida judicial. En el caso del mundo judicial, la última reforma de la Corte Suprema de Justicia, el movimiento de mujeres pesó para que se ponga un cupo de mujeres en la Corte. Y hubo entonces una designación de 2 mujeres en la Corte, una de las cuales acaba de morir, y cuando se piensa en reemplazar a una persona se está pensando en varones. Es decir, la idea de ese porcentaje de mujeres, de ese logro político, está perdida detrás de la lucha partidaria. Y en este momento hay una disputa partidaria muy fuerte en la Argentina porque estamos en un año electoral, porque termina el ciclo de Cristina Kirchner, ya no puede reelegir por cuestiones constitucionales. Entonces todo se hace realmente muy violento en cuanto a los modos de disputa, y los reclamos de las mujeres aparecen como una cosa secundaria. Tenemos temas más importantes, no nos pongamos a hacer estos reclamos como que vaya una mujer a la corte cuando lo que se está disputando es si va a ser alguien de la oposición o del gobierno. Bueno, hay mujeres en la oposición y hay mujeres en el gobierno. A mí me parece muy importante que siga manteniéndose el cupo en la corte y estoy como feminista activando para que esto se cumpla. Las 2 mujeres que se nombraron en la corte asumieron funciones muy relevantes en relación con otras mujeres. Elena Hayton abrió una oficina de violencia doméstica que atiende las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo interdisciplinario que hace una primera evaluación de la situación de violencia y luego la deriva, si es necesario, para judicializarla, y establece las primeras pruebas de peligrosidad
de manera que inmediatamente se puede excluir del hogar o establecer alguna medida cautelar si es que la mujer corre peligro. Y esto es absolutamente importante, porque era muy común que los tribunales, por una cuestión de sobresaturación, a lo mejor tardaban 3 o 4 meses en establecer una medida cautelar como apartar al violento de la casa o impedirle acercarse a menos de una cierta cantidad de metros al lugar de trabajo o al lugar de vivienda de la mujer. Y una vez que se tomaban estas medidas, la mujer había sufrido muchísimas otras situaciones de violencia o incluso a veces había sido asesinada. Es muy común que en los casos de femicidio, en los casos de asesinatos, las mujeres hayan previamente hecho muchos reclamos de intervenciones a la policía, a la justicia, para poder defenderse de la situación violenta. Cuando llega el femicidio es una muerte anunciada, porque en realidad ese reclamo fue hecho al Estado una multiplicidad de veces. Entonces dar un remedio de este tipo, un remedio inmediato, que permita de inmediato tomar una medida, es muy importante. La otra jueza, Carmen Argibay, que es la que acaba de morir hace pocos meses, ella estableció una oficina mujer en la Corte destinada a educar en género, a capacitar en género a todos los miembros del Poder Judicial. Y comenzó desde lo más alto, desde las Cortes Supremas de todas las provincias, los tribunales superiores, los jueces de cámara, que son el recurso de alzada para la primera instancia. Es decir, comenzó a ser desde lo más alto hacia abajo una capacitación en género de todo el Poder Judicial. Tengo el privilegio de haber trabajado con ella en esa capacitación, lo sigo haciendo ahora con el equipo de la Oficina Mujer desde el comienzo, y veo de qué manera eso se extendió dentro del Poder Judicial. Se puede ver en la página web de la Corte Suprema de Justicia, en la Oficina Mujer, la enorme cantidad de gente que se ha capacitado y la incidencia que eso puede tener en el modo de establecer justicia y de acceder a la justicia para las mujeres. El año pasado comenzamos un programa para difusión de los 2 tratados internacionales más importantes, CEDAW y Belém do Pará, que están aceptados por nuestro país, para que sean realmente aplicados como derecho interno, para que tengan incidencia dentro de los casos individuales y sean aplicados como ley interna como corresponde, porque además son parte de nuestra Constitución. Pero no hay tanto conocimiento de estos tratados como para poder saber cómo aplicarlos en la resolución de conflictos. Entonces muchas veces los abogados no lo piden, los jueces no lo usan, y nuestra idea era entonces difundir esto como para que pueda realmente ser el marco en el cual se piense en las situaciones que afectan los derechos de las mujeres. Tenemos ahí entonces modos de incidencia en la justicia muy importantes. En la legislatura, por supuesto, porque hay todo el tiempo mecanismos de participación para poder promulgar leyes, pero también para cambiarlas cuando esas leyes no se ajustan a nuestras necesidades o a nuestras demandas, para derogarlas cuando son leyes que afectan nuestros derechos, y eso es un trabajo también permanente, y yo creo que ya a esta altura muy aceitado entre el movimiento feminista y los legisladores y legisladoras. La relación con el Ejecutivo es una relación un poco más difícil, porque allí muchas veces se designan mujeres feministas en cargos del Ejecutivo, y no siempre esa designación resulta en lo que la expectativa abre. A veces eso muchas veces pone a esa mujer en un círculo de intereses que corta el diálogo con su movimiento de origen. Dentro de los sindicatos se luchó mucho por el cupo sindical y se logró una ley, pero no se logró efectivizarla. Y es muy común que sindicatos incluso muy feminizados, por ejemplo, el sindicato docente, que es un sindicato donde la enorme mayoría de quienes ejercen la docencia son mujeres, sin embargo sus representantes son varones, y el del sindicalismo es un sindicalismo representado por varones, de una manera muy tradicional además, cuando en realidad el tipo de trabajo y el tipo de demandas son demandas que podrían ser mucho más abiertas y mucho más diversas, pero se representan como salarios y licencias, que son las demandas tradicionales del sindicalismo, y es un sindicalismo absolutamente masculinizado. En un sindicato donde, insisto, en escuelas primarias hay un cupo invertido, hay un cupo para los varones, se da preferencia porque se espera que haya modelos de identificación masculinos en la docencia, pero la enorme mayoría de quienes ejercen la docencia son mujeres.
En el caso de, y pasa lo mismo en otros sindicatos donde directamente ni aparecen las mujeres, ¿no? Y además la vida sindical argentina se expresa de manera muy violenta y eso desalienta muchas veces la participación de las mujeres, porque ese modo violento, violento físicamente y violento verbalmente, hace que las mujeres identifiquen el trabajo sindical con eso y entonces eso desalienta muchas veces la participación. En el caso de la política, la demanda del feminismo es doble. Por un lado, el cumplimiento de las leyes que ya existen, en particular la ley de cupo. Todos los periodos electorales hay que litigar para que se cumpla la ley de cupo, hay que llevar un reclamo a la justicia porque algún partido político trata de escamotear su responsabilidad de poner mujeres en las listas, en los lugares expectables, cuando una lista es nueva, como es un 30%, suelen poner 2 varones y una mujer, 2 varones y una mujer. Cuando es una lista nueva, necesariamente los primeros tienen que ser 1 y 1, y recién después puede ser 2 y 1. Pero siempre existe el prejuicio de que poner una mujer es una especie de castigo dentro de la política. Te toca poner una mujer en la lista cuando hacen acuerdos las agrupaciones partidarias o los partidos dentro de un frente, que te toca el lugar de poner una mujer es como un aspecto degradado. Y eso muestra cómo se reproducen las relaciones desiguales de género, incluso en un aspecto reivindicativo como es la ley de cupo. Hay un eslogan en política que es: el cupo lo paga la minoría. Es decir, la mujer la pone el que no tiene fuerza suficiente como para poner un varón. Entonces, y muchas veces se hacen acuerdos, y las feministas estamos muy atentas a este tipo de malversación de la ley de cupo, en que a la mujer le dicen: vos vas a estar, pero en cuanto asumas, renunciás para que pueda subir el siguiente. Nuestra preocupación es, para que no se altere el mínimo de un 30% de representatividad de mujeres, si renuncia una mujer debe ser reemplazada por otra mujer. Y entonces la violencia dentro de la agrupación política es: pero entonces hay que saltar 3 lugares, y si ustedes lo pusieron 3 lugares abajo, habrá que saltar 3 lugares. Es decir, no se regala nada, no hay la posibilidad de que vayan 3 mujeres seguidas, porque está pensado todavía, 20 años después, hace 20 años de la ley de cupo, y sin embargo todavía hay resistencia a las formas de aplicación y a la concepción acerca de lo que las mujeres podemos dar en la política, incluso teniendo estos casos, digamos, claramente, como una presidenta mujer o ministras mujeres. El feminismo es un movimiento que apunta a un aspecto universal, que es la discriminación por género, un aspecto que está absolutamente generalizado. Por lo tanto, las alianzas regionales, las alianzas internacionales son absolutamente relevantes. Cuando discutimos la ley de cupo, creo que fueron las compañeras de Costa Rica que nos alertaron que si no poníamos que las mujeres tenían que estar en lugares expectables, si fuera un congreso, un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, ojo, tiene que decir lugares expectables porque si no las van a mandar a todas abajo. Y efectivamente nos ocupamos de que la ley dijera lugares expectables, y las primeras listas ponían de todas las mujeres al final de la lista. Esa fue espontáneamente la reacción, y si no nos hubieran advertido otras compañeras, habríamos cometido ese error. El poder, nuestras leyes, por ejemplo, la ley de trata, es una ley que nos han pedido de otros países para poder analizar si se puede aplicar, si se puede replicar. Es muy importante que las feministas y en general el movimiento de mujeres, feministas y no feministas, pero en particular las feministas, estemos atentas a estas alianzas que pueden generar redes muchísimo más fuertes. Y por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos nos debe a las mujeres todavía muchas cosas y hay que reclamarlas colectivamente.